¿Qué pensarías si te digo que acabas de ver la pantalla de carga de una de las hazañas más increíbles de la historia de los videojuegos? Seguramente dudarías de mi palabra, y con razón. Después de todo, lo que estás viendo ahora mismo no es nada del otro mundo. Podrías pensar que es un juego antiguo, una especie de clon de Quake y poco más. Pero estarías equivocado, porque Krieger quizá parezca un clon de Quake, pero es mucho más que eso. En el menú principal tenemos 3 opciones: empezar una nueva partida, ver los créditos y salir del juego. De fondo suena una música que también recuerda bastante a la de Quake. Si le damos a empezar partida, entramos directamente en la acción. Tenemos una pistola que parece disparar plasma y a nuestro alrededor hay unos alienígenas con aspecto de insecto que se volatilizan cuando les disparamos lo suficiente. Poco después, encontramos un arma mejor que la nuestra. En vez de una pistola, una metralleta. Y en la siguiente sala, un cañón de un calibre más alto, que nos viene bien porque conforme avanzamos por el juego, empiezan a aparecer enemigos más y más fuertes que necesitan más disparos para morir. Como este gigante de aquí, que tiene incluso efectos de sonido propios. Y antes de continuar, voy a desvelar el misterio. Hasta el momento, en este vídeo no he enseñado nada interesante. La jugabilidad de Krieger, el juego que estás viendo, es más bien rudimentaria. Sus gráficos no son los mejores de 2004, año en el que salió, y la música tampoco es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué hace que Krieger sea tan especial? Os responderé con esta imagen. Lo que estáis viendo es una captura de las propiedades del archivo ejecutable del juego, y no estáis leyendo mal. Efectivamente, y aunque parezca mentira, Krieger pesa 96 kilobytes. Para que os hagáis una idea, la miniatura de mi anterior vídeo pesa 1,3 megabytes, que convertidos a kilobytes son 13.312. Es decir, la miniatura de un vídeo de YouTube a resolución HD pesa casi 139 veces más que este juego. Es verdad que esta proeza tiene truco, porque Krieger dura apenas 8 minutos jugado a una velocidad normal, pero que alguien consiguiera reducir el peso de un juego tan complejo a un tamaño tan minúsculo no deja de ser impresionante. En contraste, los shooters en primera persona de la época ocupaban uno o más DVDs. Habiendo visto lo que he enseñado antes de la interrupción, no queda mucho más que ver. Seguimos avanzando por entornos futuristas, acabando con los insectos alienígenas que se cruzan en nuestro camino y obteniendo armas cada vez más poderosas. El mapa es sencillo, pero tiene mucho encanto, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que pesa el juego. Sin duda, la parte que más me gusta es el final. La estética de esta sección parece una mezcla entre una zona de jefe de Doom y el estilo gráfico de los Devil May Cry antiguos. Por desgracia, cuando nos subimos al ascensor que hay en el centro de la estructura, aparece un mensaje que dice "continuará" y el juego termina. 21 años después, Krieger sigue en su fase beta y nada apunta a que eso vaya a cambiar en el futuro. En una época en la que se ha normalizado que los juegos AAA pesen más de 100 GB, la pregunta que se me viene a la mente cuando inicio Krieger es cómo demonios sus desarrolladores consiguieron que pesara tan poco. Pero antes de responder a esa pregunta, hablemos de su origen. En la década de los 80 nació una subcultura dentro del mundo informático llamada demoscene, que se traduciría como demoescena o escena de demos. Los miembros de esta subcultura, que sigue existiendo en la actualidad, aman crear demos, es decir, programas muy pequeños capaces de reproducir material audiovisual. Los programadores de la demoescena competían entre ellos para crear experiencias impresionantes en tamaños pequeños, como 64 o incluso 4 kilobytes. Y lo mejor de todo es que muchos de estos programadores, que se aprovechaban de los errores de los ordenadores en los que trabajaban y los explotaban en su propio beneficio, acabaron trabajando en la industria de los videojuegos. Krieger fue creado por The Product, un grupo de desarrolladores alemanes, para competir en el concurso de videojuegos pequeños de Breakpoint, un evento de la demoscena que se celebró anualmente del 2003 al 2010. Según algunas fuentes, ganó el concurso de demos ese año, pero como no he encontrado ninguna demasiado fiable, dejaremos ese dato en cuarentena. Ahora sabemos el origen de Krieger, es decir, por qué existe. Lo que nos queda por averiguar es cómo existe, es decir, cómo un juego tan complejo, con gráficos bastante decentes para la época, y por muy corto que sea, pesa menos que mi fondo de pantalla. Y como yo no he estudiado programación, ni creación de videojuegos, ni nada relacionado con la informática, voy a basarme en un vídeo del youtuber Nostalgia Nerd y en un artículo del desarrollador Rama Alifiandi para intentar explicarlo. Y antes de que alguien me lo pregunte, podréis encontrar los enlaces de ambas fuentes en la descripción.
Para entender cómo es posible que Krieger pese solo 96 kilobytes, primero hay que entender que en realidad no pesa 96 kilobytes. La magia de este juego proviene de la generación procedural, pero no en el sentido al que estamos acostumbrados. La generación procedural de Krieger no es aleatoria como la de Minecraft o No Man's Sky, simplemente es una generación en base a unos procedimientos preestablecidos. En los juegos normales, todos los recursos necesarios para que el juego se pueda ver, oír y jugar vienen con la instalación del juego. Es decir, que cuando descargamos un juego, también nos descargamos las texturas, los modelos 3D, las animaciones, los efectos de sonido, etc. En cambio, cuando descargamos Krieger, lo que nos estamos descargando son las instrucciones que nuestro ordenador tiene que seguir para crear el juego en el momento. De cierta manera, el archivo ejecutable es un tutorial de cómo nuestro ordenador tiene que construir el juego para que nosotros podamos jugarlo. Un ejemplo visual de esto son las texturas. Usando el motor con el que está hecho Krieger, podemos crear instrucciones para que el procesador de nuestro ordenador cree una textura que parece madera solamente con unos cuantos puntos, desenfoque direccional, ruido y colores. Pero también podemos generar texturas basándonos en caracteres escritos con fuentes que vienen preinstaladas en la mayoría de los ordenadores, como Arial. Con los modelados ocurre lo mismo. En vez de contener modelos complejos de armas, enemigos o partes del mapa, el ejecutable de Krieger incluye las instrucciones para crear estos modelos usando formas muy simples, como esferas, cubos y cilindros. El proceso de elaboración de las animaciones funciona más o menos de la misma forma, pero es mucho más complejo. La música también tiene truco. En vez de archivos sonoros, Krieger trae consigo formas de onda muy simples que son mezcladas y procesadas en tiempo real para crear una banda sonora que a simple oída no parece nada especial. De hecho, diría que es bastante buena teniendo en cuenta que no existía antes de iniciar el juego. La pregunta que deberías estar haciéndote ahora es dónde se guardan todos los recursos que nuestro ordenador genera cuando ejecutamos Krieger. Porque esos archivos antes no existían, pero ahora deben de estar en algún lado. La respuesta es simple. Todo lo que Krieger necesita para funcionar se almacena en la RAM. En total, unos 310 megabytes, un número que es 3307 veces más grande que los 96 kilobytes iniciales. Y este uso de RAM es bastante grande para el 2004, sobre todo si lo comparamos con lo que necesitaban juegos de la época como Doom 3, que rendía bien con unos 256 megabytes de RAM y duraba 11 horas, frente a los 8 minutos de Krieger. Como no hay archivos que leer en el disco duro, sino que se generan cada vez que iniciamos Krieger, el encargado de montar el juego es el procesador. Y para la época, Krieger era un juego con unos requisitos bastante altos. De hecho, si tienes un ordenador antiguo a mano, puedes descargar Krieger, abrirlo y averiguar cuánto tarda en cargar. Porque claro, podríamos pensar que todos los juegos deberían diseñarse de esta forma. Así, podríamos meter cientos de juegos en un disco duro y el Warzone no ocuparía todo el almacenamiento que tenemos en casa. El problema es que un juego como Krieger es imposible de recrear a gran escala. Imagina la cantidad de RAM que necesitaríamos para generar Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077 desde cero. Y no solo eso. Aun teniendo dinero ilimitado para montar un ordenador con 1024 GB de RAM, los tiempos de carga serían mucho más largos que los de ahora. Y no creo que merezca la pena el intercambio. Desde el punto de vista del diseño de videojuegos, el problema es igual de grande. Crear modelos complejos con millones de polígonos, como los que estamos acostumbrados a ver desde hace ya unos años, no es nada fácil. Si los diseñadores 3D solo pudieran utilizar matemáticas y formas geométricas básicas para hacer los modelos de los protagonistas de GTA 6, el nuevo juego de Rockstar no saldría jamás o acabaría viéndose así. Uno de los desarrolladores de Krieger comentó en el vídeo de Nostalgia Nerd para responder algunas preguntas sobre el juego. La más interesante es por qué los juegos actuales no usan la tecnología que ellos usaron. Su respuesta fue que empleando el motor de generación procedural de Krieger se puede crear una textura que se asemeje a cemento, pero que es mucho más fácil, rápido y cómodo salir a la calle, hacerle una foto a un muro de cemento y editar un poco la imagen con Photoshop. La conclusión es que juegos como Krieger, en esencia, se parecen más a experimentos informáticos que a juegos propiamente dichos.
Es sorprendente que un grupo tan pequeño de personas pueda hacer maravillas como esta, pero su utilidad, de momento, brilla por su ausencia. Los videojuegos actuales, salvo alguna que otra excepción, se diseñan de la forma más eficiente y práctica que existe en la industria. Al fin y al cabo, las empresas que los financian quieren que lleguen a cuanta más gente mejor, así que sería estúpido no optimizar los juegos al máximo. Y sí, seguro que alguien me nombra Starfield, Monster Hunter Wilds y otras chapuzas en los comentarios, pero sé que entendéis lo que quiero decir. Puede que los títulos de última generación ocupen de media unos 100 GB, pero eso asegura que en principio la experiencia de juego sea fluida, sólida y dé lugar a pocos errores. A no ser que se invente una nueva forma de comprimir los datos, el peso de los juegos no va a hacer más que aumentar, pero no pasa nada, porque los SSD son cada vez más rápidos y baratos. Y si no toleras que un juego que dura cientos de horas pese lo que tiene que pesar, siempre puedes decantarte por el gigantesco catálogo de indies que tienes a tu disposición. Eso sí, ten cuidado y elige bien, porque algunos son un pelín extraños. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo y al resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, donde hago directos, a mi canal secundario de YouTube, donde resubo mis directos, a mi Twitter, mi Instagram y lo más importante, mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.